Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en otra clase de evaluación integral para el entrenamiento personalizado. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que hemos estudiado en estas dos primeras clases de manera virtual. Eh, la idea de poder repasar para poder avanzar al siguiente punto de análisis. Nos hemos centrado en esta idea de que evaluar implica recolectar datos, y esa recolección de datos nos tiene que facilitar a nosotros el proceso de organización del entrenamiento. Es decir, nosotros no podemos entrenar a una persona a ciegas. Hay cierta cantidad de cosas que tenemos que saber de esa persona, que no solo es cuál es el objetivo que tiene, sino algunos contextos a partir del cual poder diseñar un programa de entrenamiento. Entonces, esta ficha personal, que es elaborada por el entrenador, por el técnico, que contiene ciertos datos, va acompañada de la ficha médica, que es un documento elaborado por un facultativo médico y que a menudo están previamente diseñadas o por los centros sanitarios o por el mismo centro comunal o municipal debido al ejercicio de lo que se llama del poder de policía municipal. Digamos, la ficha personal es una responsabilidad del entrenador y la ficha médica es una responsabilidad de los gimnasios de tenerla, pero es una responsabilidad de los profesionales médicos de elaborarla. Y en todos los casos estos datos nos aportan una primera idea, que es evaluar el contexto, en qué contexto esta persona se desenvuelve. No es lo mismo entrenar a un oficinista, a un profesor, a un abogado, a un contador, que ser entrenador de una persona que, no sé, trabaja en actividades laborales, por ejemplo, chofer de colectivo, comisionista, viajante. Bueno, hay diferentes actividades laborales con diferentes intensidades de carga horaria y diferentes modelos motrices. Hay actividades laborales más sedentarias y actividades laborales mucho más motrices. Determinar los factores de riesgo cardiovascular. Si ustedes recuerdan, teníamos como factores de riesgo cardiovascular la herencia, la genética, dentro de la herencia, la edad, algo muy importante la edad, el sobrepeso adiposo, el nivel de sedentarismo, los niveles de tensión arterial, los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, y los aspectos conductuales, que están relacionados básicamente a los gustos, intereses, motivación, que son datos muy importantes que nos ayudan a percibir cómo el alumno observa el movimiento. Y luego avanzamos la clase pasada, bueno, y también la anterior, pero más la clase pasada, hacia una idea de que el fitness y la aptitud física no es solo fuerza, resistencia y flexibilidad, sino que muchos autores le suman la idea de la composición corporal, y aparece una primera idea, ¿no? Hablar de composición corporal implica hablar de cuánta grasa tenés, cuánta masa muscular tenés, implica hablar de cuánto tejido óseo, o sea, cómo está constituido, o pesás, supongamos, pesás 70 kilos, bueno, cómo está distribuido esos 70 kilos. Y a su vez, hablar de composición corporal y esa distribución de tejidos también implica qué relación tiene con la salud. O sea, tener más o menos músculo, tener más o menos grasa, genera un impacto o positivo o negativo a nivel de la salud. Entonces los entrenadores y los profesionales que generalmente armamos programas orientados al ejercicio, usamos una batería de test, desde la más básica que era la balanza, hicimos la crítica. Ahí los invito a repasar el video anterior, revísenlo, véanlo muchas veces a los videos, para ir repasando y ir haciendo esa reflexión, ¿no? La balanza, el índice de masa corporal, que era un índice de corpulencia, y no un índice de composición corporal, sino de corpulencia. El perímetro de la cintura como un indicador más fiel del riesgo cardiometabólico. El índice cintura-cadera también como un indicador bastante útil, que ya toma en referencia el diámetro abdominal y el diámetro de caderas y glúteos. La bioimpedancia eléctrica, ya una forma más tecnológica de medir a través de la corriente eléctrica, se necesita un aparato especial. Y la antropometría como una forma de evaluar mucho más específica, que
vamos a intentar también analizar, pero mucho más adelante en este recorrido formativo. Bueno, de esa manera los entrenadores vamos trabajando y yo me había decantado como forma de evaluar el perímetro de la cintura, la balanza como un dato útil, el índice de masa corporal, tomarlo en pinzas, y quizás son datos que más o menos nos orientan, pero hay que entender el contexto. Hay que entender el contexto. Quizás en una persona de 50 años de edad, que es oficinista, y que la última vez que hizo actividad física y ejercicio fue a los 20 años, y capaz que la balanza, el índice de masa corporal y el perímetro de cintura, y te dan datos importantes. Ahora, si te viene una persona joven, de 30 años, atlética, deportiva, y la balanza, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, y entran a hacer agua como datos fiables. Y luego empezamos analizando, o sea, para entender esta noción de composición corporal, empezamos analizando que el tejido adiposo se clasificaba básicamente en tejido adiposo pardo y tejido adiposo blanco. Tejido adiposo pardo y tejido adiposo blanco. El tejido adiposo pardo eran células marrones que se encontraban en la región de las axilas, en la región inguinal, en la región infraclavicular, y que este tejido adiposo tiene la utilidad enorme de elevar el metabolismo. Esto es algo bien fisiológico y mucho más complejo, ¿no? Pero básicamente las células adiposas pardas contienen mayor cantidad de mitocondrias. Las mitocondrias son organelas celulares que producen energía a base de oxígeno. Básicamente son la estructura más importante de nuestra vida celular. Gracias a las mitocondrias nosotros funcionamos. El tejido adiposo pardo, la célula adiposa parda, tiene una gran actividad mitocondrial, y esa mayor actividad mitocondrial hace que trabaje mucho la energía, disipa calor, eleva el metabolismo. O sea, en otras palabras, de manera muy sencilla, no toda grasa es mala. Hay grasa que nos sirve un montón, y bueno, el tejido adiposo pardo es una grasa que tiene una utilidad muy importante para elevar el metabolismo. Que habíamos visto que había unas células que se llaman beige, que son unas células que se les llama indiferenciadas, o sea que todavía es como que están ahí en el medio, y estas células beige, si vos haces ejercicio, se transforman en células pardas. De tal manera que el ejercicio tiene la capacidad de modificar el metabolismo adiposo. Y también vimos que había un tejido adiposo que es el tejido adiposo blanco, y el tejido adiposo blanco es todo lo inverso a la grasa parda. El tejido adiposo blanco nos inflama, guarda energía, y en grandes cantidades está asociada a enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, algunos tipos de cánceres. Bueno, realmente la grasa blanca en grandes cantidades es proinflamatoria y es altamente patológica. Por eso cuando la Organización Mundial de la Salud define que la obesidad es el exceso de grasa que puede ser perjudicial para la salud, está hablando de esta grasa blanca, de tejido adiposo blanco. Y hemos visto que si nos dedicamos a consumir alimentos a calidad gráfica muy altos en energía, esta grasa, estas células beige se transforman en tejido adiposo blanco, y entonces aumenta la cantidad de grasa blanca. Y además habíamos hablado de que la célula adiposa también podía hipertrofiarse, es decir, crecer en tamaño, y también se podía multiplicar. Los invito a ver el video anterior para poder repasar esos conceptos. Pero bueno, esta fue como la primera clasificación, o una de las clasificaciones que hemos ofrecido en clases anteriores, en donde queda claro que los hábitos, o hacer ejercicio, o dedicarse a no moverse y a comer alimentos de mucha energía, cómo eso repercute de una forma enorme sobre la salud. Enorme sobre la salud. También habíamos visto que el tejido adiposo se podía clasificar. Estas son clasificaciones, ¿no? Todas se dan al mismo tiempo en los organismos.
También el tejido adiposo se podría dividir en subcutáneo, que es el que se encuentra entre la piel y el músculo, que es la reserva, ese rollito que uno se puede agarrar, que algunos autores dicen es una reserva ilimitada de energía. Bueno, yo no creo que sea ilimitada de energía, porque es cuantificable. Ahora bien, es una reserva enorme de energía, y que en grandes cantidades es inflamatorio. Y en cantidades normales es normal, digamos. En cambio, la grasa visceral ya se encuentra entre los órganos, que es tóxica, y la grasa ectópica es la que se encuentra adentro de los órganos. Fíjense, visceral entre los órganos, ectópico dentro de los órganos. La grasa ectópica genera lipotoxicidad. Estos nombres son complejos, pero es importante que ustedes como profesionales del ejercicio se vayan haciendo amigos de estas terminologías, ¿no? Por eso lo bueno, lo positivo que tienen estas videoclases es que las pueden repasar infinitas veces hasta que el concepto queda. La lipotoxicidad no es ni más ni menos que esa infiltración de grasa en lugares donde no debería estar. No debería haber grandes cantidades de grasa a nivel muscular. Los músculos normales reservan grasa, pero no grandes cantidades. El hígado tiene metabolismo de grasa, pero no en grandes cantidades. El intestino delgado, lo mismo, tiene algo de grasa, pero no en grandes cantidades. Cuando esta grasa se infiltra en grandes cantidades, o en cantidades anormales, en espacios celulares que no están aptos para eso, generan un nivel de toxicidad y de enfermedad enorme. Entonces, para cerrar este repaso de lo que hemos estudiado en las primeras dos clases de este taller, la última clasificación que hemos visto es el denominado obesidad androide, o abdominal, o formato manzana, y la obesidad ginecoide, ginoide, o perita. La gordura abdominal está fuertemente asociada a la grasa visceral y ectópica, o sea que las personas que tienen mucha pancita tienen mayor riesgo cardiometabólico y suelen acumular grasa entre las vísceras y dentro de los órganos. O sea que tener mucha pancita y tener grasa muy central, por arriba de esta línea, es peligroso para la salud, tiene mucho riesgo. En cambio, la grasa que se ubica en las caderas no resulta tan peligroso a nivel cardiovascular, aunque sí se ha asociado que tener mayor cantidad de grasas en las caderas está asociado a trastornos venosos, por ejemplo, a patologías como son las varices, las flebitis, son patologías más comunes en el sexo femenino. Y si ustedes observan bien, este formato manzana es muy común en los varones, y por eso los varones tenemos mayor riesgo cardiovascular que las mujeres, mientras que esta grasa en las caderas es peligrosa cuando hay en grandes cantidades, pero cuando está en cantidades normales no supone un verdadero riesgo, más que, según algunos estudios científicos, un problema vascular, en particular en las venas. Entonces, resumiendo, hemos visto en términos generales qué es la ficha personal. Ustedes ya han elaborado algunas ideas de ficha personal. Hemos empezado a hablar de la composición corporal, y para poder entender esta idea de la balanza, del perímetro de cintura, del índice cintura-cadera, del índice de masa corporal, de la bioimpedancia eléctrica, de la antropometría, hemos hecho un pequeño análisis de cómo funcionan esas evaluaciones, y luego hemos empezado a estudiar a la grasa corporal. ¿Por qué hablamos de que niveles anormales de grasa son tan peligrosos? Hablamos de que hay que bajar de peso, hay que controlar la grasa. ¿Por qué? Y acabamos de ver y analizar que diferentes tipos de tejido adiposo pueden implicar mayores riesgos para la salud. En la segunda parte de esta charla vamos a analizar cuál es la relación entre el sedentarismo, las enfermedades y la masa muscular.